Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo vienen con Photoshop? Ya todos pudieron descargar el programa, ya todos más o menos cualquier versión, recuerden siempre. Muy bien, hoy vamos a seguir hablando un poquito de lo que estuvimos comentando la otra vez, como para que puedan empezar. Ya estuve viendo varios de los trabajos sobre el sacar fondos. Vamos a ver un poco más sobre las capas, qué otras opciones tenemos para empezar a hacer selecciones, hay una gran variedad, y cómo trabajar con las capas, ¿sí? Porque a veces parece que es todo fusionar todas las imágenes, pero en realidad son capas sobre capas, así como nosotros trabajamos con Illustrator, objeto sobre objeto, que al final nos da una imagen final. Lo mismo pasa, algo parecido pasa acá en Photoshop. Son capas, siempre mantener las divisiones de las capas, porque una vez que ya fusionamos todo, ya después perdemos la posibilidad de mover, si queremos mover de lugar un objeto, ¿sí? Para la escena, si ya tenemos todo junto, ya después nos va a complicar, vamos a tener que hacer todo un proceso de selección, de reemplazar todo lo que está por detrás, que eso también lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces la idea es, por lo menos, fundamental conocer todas las funciones que nos muestra las capas para empezar a trabajar, ¿sí? Como recuerdan, nosotros empezamos un documento, todos pueden ver mi pantalla, pueden escucharme todos bien, ahí me avisan cualquier cosa. Recuerden, cuando van a hacer una pregunta, pongan siempre todos los panelistas y participantes, así sus compañeros pueden ver las dudas, porque yo tengo el chat en la otra pantalla, así me puedo manejar mejor. Bien, entonces, lo mismo pasa con lo que si queremos, necesitamos reglas, guías, todo eso, control R, acá, activamos las reglas, todo esto está siempre en vista y es muy parecido a lo que es Illustrator en ese sentido. Desde un atajo de la nueva, nosotros nos podemos, con control J, es el atajo, creamos una nueva capa. ¿Sí? Si no tenemos nada seleccionado. Lo que hace, si vamos acá en capa, ¿ven? Acá nueva, Shift, el atajo es Shift Control N, ¿sí? Para crear la capa nueva. Lo que yo estoy acostumbrado a Control J porque hago duplicaciones de lo que es, ¿sí, Javier? Acá siempre todo lo relacionado con las capas, ven que ya se le dedica directamente, cosa que en Illustrator no pasaba, un menú aparte con todas las opciones de la capa. En lo que es preferencias, creo que está, no recuerdo, antes en una versión venía que se podía desbloquear para que no venga por defecto. De todas maneras, es muy fácil sacar el tema de lo que es cuando nosotros traemos por default, simplemente es un clic derecho y rasterizar, ¿sí? Sobre la capa. Creo que no recuerdo bien, va cambiando dependiendo de las versiones. Si esa opción cuando nosotros traemos una capa nueva, a ver si la puedo encontrar rápido, si no después busco a ver si ya sigue estando esa opción. No, después te la voy a buscar. Debe estar, sí, antes estaba esa opción, Juan. De todas maneras, recordá, cuando apenas nosotros traemos una imagen de lo que es colocar, ¿sí? Esto es, colocamos una imagen, la traemos, aceptamos, esto es clic derecho, rasterizar capa, ya está. Y ahí ya la convertimos en una capa común, como para que ya se pueda adaptar, ¿sí? Eso es rápido. Y como les decía, es el control J, cuando ahí automáticamente ya nos duplica la imagen nueva. Si no, eso es control shift y la tecla N nos crea una nueva capa. Es el atajo para crear una nueva capa de cero. Pero el control J ya nos crea una nueva. Si tenemos una selección hecha, por ejemplo, voy a usar la herramienta de selección básica, hago una selección, control J lo que me hace es copia siempre parte de lo que es la selección. Siempre que tengamos algo seleccionado, siempre fíjense,
porque por las dudas de control D para asegurarse de que no tengan alguna selección hecha, porque a veces queda una selección muy pequeña y quizás nos lleva tiempo descubrir por qué no está funcionando una herramienta y quizás tenemos una selección hecha que ni siquiera veamos, es tan pequeña que ni se ve. A ver, ¿a todos les pasa eso que no se escucha? Me dice Santiago. Ah, listo. Bueno, entonces, como les venía diciendo antes. Ah, sí, recuerden, siempre, porque me preguntaban si quería, bueno, de los objetos inteligentes, que después lo voy a buscar, como si hay algo para sacar por defecto cuando colocábamos una imagen que no se nos ponga como objeto inteligente. Debe haber, en menú preferencias debe estar esa opción. De todas maneras, como les comenté recién, es muy rápido sacarlo. Y aparte a veces conviene, después vamos a ver todas las funciones que nos brinda trabajar con imágenes como las capas inteligentes, porque cuando empezamos a aplicar filtros, que todavía no llegamos a ese punto, cuando empezamos a aplicar ajustes, siempre las capas inteligentes es mucho mejor trabajarlas desde ese momento que con las rasterizadas. Entonces, como les decía, siempre asegúrense que con control D es el atajo para deseleccionar todo. Porque quizás tienen apenas un puntito y no lo llegan a ver, control D y después aplican lo que es la forma. Bien, entonces, ahí, como les dije, cuando tengo una selección hecha, control J, duplico esa selección, ¿sí? Me lo llevo a una capa separada. Si tengo una selección hecha, esta la voy a eliminar, estas dos las voy a eliminar. ¿Ven? Ahora yo quiero eliminar, como tengo una imagen, parte de una imagen seleccionada, el suprimir ya no me elimina capas, ¿sí? Tengo que deshabilitar y ahora sí con suprimir ya me permite eliminar todas esas capas. Y como les decía, cuando tengo una selección, ven acá yo tengo los atajos. Acá, nueva capa vía cortar, control J, capa vía cortar, control shift J, ¿sí? Eso lo que hace es control shift J, corta una imagen, ¿sí? Ahora en dos capas separadas por si las queremos tener, ¿sí? Esto es cosa de que si yo hago una selección, vamos a hacer una selección del fondo, no lo quiero eliminar totalmente el fondo, entonces lo que hago es lo llevo a otra capa automáticamente. Si tenemos dos objetos y los queremos juntar, el atajo es control E, ¿sí? Control E, esas dos capas automáticamente se fusionan. Si estoy con un objeto inteligente, automáticamente se va a pasar una rasterizada, ¿sí? O las dos, cuando yo los junto, necesariamente va a necesitar fusionar esa imagen y rasterizarlas. Si no, es clic derecho y acá tenemos combinar capas. ¿Sí? Entonces combinamos capas, el atajo es control E para combinar todo, y después la otra opción es combinar visibles. Si yo tengo toda una serie de capas, que después cuando empecemos a hacer fotomontajes, vamos a tener una gran cantidad de capas. Yo acá lo tengo visibles las miniaturas en modo grande, para que se vea mejor en la clase, pero suelen estar mucho más pequeños. Pero aparte sirve mucho tenerlo en grande. Total, estas propiedades y eso quizás por lo menos al principio no lo vamos a usar, cuando lo queremos hacer, lo desplegamos. Y lo que hacemos es, lo mantenemos así, podemos ver. Si yo quiero seleccionar el contenido de una capa, presiono control y hago un clic y ahí se selecciona. Me va a seleccionar todos los objetos que están por separado, ¿sí? En este caso tengo un solo objeto en este lugar. Entonces ahí tengo clic derecho, combinar visibles, todas las capas que estén, acá por ejemplo yo oculto esta y se me va a combinar todas las que están visibles. Y la otra opción es acoplar imagen, que me acopla todas las imágenes, me las lleva como si fuese una imagen de fondo, con un candado que después ahí no me lo permite mover. Entonces, estas son las funciones rápidas de la capa. Control E, yo agrego. Entonces, si por ejemplo, con las opciones de selección, yo tengo varias, ¿sí? Tenemos las básicas, unos rectángulos elípticos, ¿sí? Algo circular, y acá tenemos varias que quizás no se usan tanto porque son más complicadas de usar, más que nada con el mouse, porque estas son mucho a mano alzada. Entonces, herramienta lazo, nosotros podemos, salvo que nosotros queramos, no necesitamos algo prolijo para seleccionar, ¿sí? Lo selecciono, control J, hago una copia de esto y ya lo tengo en una capa separada. ¿Sí? Entonces, esto también, esto a mano alzada,
siempre que soltamos, automáticamente se nos cierra como si se cerrara el trazado y ya se nos selecciona esa parte. Control D, seleccionamos. A veces ese camino de hormigas, como se le llama a la selección, si nos molesta, Control H lo ocultamos. Esto no quiere decir que no está más seleccionado, se oculta. Yo ahora presiono suprimir, ven que se elimina toda la selección. Control H, vuelvo a mostrar. Si pasa si por alguna razón ustedes no encuentran el camino este de hormigas que me marca la selección, prueben con Control H para que aparezca, y si no lo ocultan, porque a veces trabajamos siempre por sectores, y a veces es molesto que nos aparece ese camino, no podemos ver la imagen final. Por ejemplo, acá yo voy a marcar esta parte, y yo quiero retocar, supongamos, acá voy a hacer una acción destructiva, voy a ir a ajustes, y voy a ir, por ejemplo, voy a cambiar el tono y la saturación. Como ya tengo una parte, una imagen seleccionada, ese tono y saturación se va a cambiar solamente en esa parte. Si no tengo nada seleccionado, se aplica en todo. Acá nosotros podemos aplicarlo tanto en imágenes, en capas rasterizadas, como en capas como objeto inteligente. Después vamos a ver cómo trabajar sobre objetos inteligentes. Entonces acá cuando se armo, ven que se me va aplicando solamente en ese sector. Entonces a veces si no queremos que se vea para ver bien cómo va a quedar la imagen finalizada, ocultamos el camino de hormigas y aplicamos la imagen. Entonces ahí tenemos la forma. Esta también, herramienta poligonal, es como el trazo a mano alzada, es muy parecido, es como si yo voy así creando puntos de ancla bien rectos, ¿sí? Habíamos visto que teníamos los puntos vértices y los puntos suavizados. Acá siempre voy a trabajar con puntos rectos para una selección también rápida del conjunto que yo quiero. Con el control automáticamente me va a cerrar el trazado de una punta a la otra, ¿sí? El control siempre me marca un circulito para cerrar ese trazado que voy haciendo. Y por último, la herramienta lazo magnético, que tiene unas propiedades que lo que hace es, yo hago un clic y mantengo y va reconociendo lo que es los cambios de tonos que van teniendo. Entonces cuando ven un cambio, ¿sí? Se va creando puntos de ancla automáticos. Si yo me alejo mucho, ya trata de colocarlos en el lugar que pueda. Pero bueno, una vez que suelto y cierro con el control, ahí se me cierra y yo puedo ir quitando. Esta es otra forma. Siempre en este caso funciona mejor cuando no tenemos altos contrastes entre lo que queremos seleccionar y el fondo en este caso. Exacto, sí, sirve mucho. Hay una nueva herramienta que aparece en la última versión que se llama seleccionar objeto. Simplemente lo que hace es una forma automática, reconoce, es como selecciono, es una herramienta rectangular, la marco y automáticamente te reconoce, en este caso lo reconocería bien, esta es la versión intermedio, que todavía no tiene esa función, la tengo en el otro Photoshop, y lo que te marca automáticamente lo mejor que puede, los bordes, y así se le hace, ¿sí? Eso es una forma fácil, mejoró todas estas herramientas, combinó tanto la herramienta rectangular como esta que voy a mostrar ahora, la varita mágica. La varita mágica, en Illustrator tenemos varita mágica, lo que hace es, en Illustrator selecciona objetos que coincidan con, por ejemplo, un color de relleno. En este caso también lo mismo, lo que hace es, apenas hago un clic, toma en el lugar donde dice el clic, el color de ese píxel donde dice el clic, y toma todos los colores que estén iguales. Esto va a depender mucho, más que nada, de la tolerancia, ¿sí? La tolerancia es, si yo tengo una baja tolerancia, yo lo pongo en una tolerancia, exactamente tiene que ser exactamente el mismo color del píxel para que lo tome. Por eso estos que están más cerca de los cambios de tonos, quizás varíe un poco y ya no lo selecciona. Ahora, si yo hago lo mismo, pero con el 99%, quizás te está tomando, si yo me acerco mejor, empieza a tomar un poco hacia adentro del objeto. Entonces tengo que ir, dependiendo de la imagen, tengo que ir regulando. Más o menos lo ponen a 50 y después van probando. Y acá ponen si quieren que sea continuo. Por ejemplo, acá va tomando siempre todos los píxeles que se tocan. Si hay un amarillo separado por el blanco, ya no lo va a elegir, salvo que yo tenga la opción de continuo seleccionada. Si yo selecciono este amarillo, ahí, no, está tomando.
acá, los saco. Ahora, cuando yo selecciono este amarillo, ahora todos los amarillos que están exactamente al 50% de tolerancia, te lo va a seleccionar automáticamente. A ver, estaba leyendo las dudas, ¿eh? Ese el tema del, a ver, una vez que vas marcando, lo que haces, no te lo permite hacer. No permite borrar ese punto de ancla. Sí, es una herramienta que después lo que haces es seleccionás y después volvés otra vez por el lugar. ¿Sí? Entonces ahí volvés y después vas seleccionando. ¿Sí? Si te sale un poco, volvés para atrás y lo vas acercando y después lo vas mejorando. No es una herramienta que se use mucho, no es una herramienta de las más indicadas. ¿Por qué? Porque una de las herramientas que más usamos para seleccionar no es ninguna de estas. La herramienta varita mágica te soluciona, te hace un trabajo mucho más rápido. Para eso, exactamente, Gabriela, usamos la pluma. Ya no estamos acostumbrados a usar la pluma en Illustrator, usamos trazados. ¿Sí? Acá van a ver que tenemos, además de las capas, tenemos un panel que se llama trazados. Ahora yo lo tengo vacío. Ahora, cuando yo puedo crear mis propios trazados. Entonces, lo que hago es, bueno, pudiste con suprimir, bueno, se deben cambiar, mejor. Entonces, con suprimir pueden borrar. Entonces, lo que usan es algo para hacer selecciones más precisas, usan la pluma, ¿sí? Ahora, cuando yo voy a seleccionar, no funciona exactamente igual que cuando hacemos un trazado vectorial dentro. No genera una imagen, sino genera, como le dije antes, un trazado nuevo. Por ejemplo, yo puedo ir también con paciencia, me voy acercando, uso igual, ven que acá me va indicando, entonces voy a ir marcando un trazado, usa también, puedo hacer puntos suavizados y puntos vértices para ir logrando, y funciona exactamente igual como probamos, por ejemplo, con el otro logo también era Batman. Entonces yo voy creando mi trazado, de esa forma lo voy marcando, y con paciencia voy seleccionando. A veces necesitamos tiempo, no todo se puede hacer rápido para lograr un mayor control de lo que queremos seleccionar. Supongo que, bueno, hago una selección, lo cierro el trazado, ya tengo un trazado. Ahora, este trazado siempre para modificar o para tener un control de lo que ya tengo. ¿Ven? Acá yo voy al panel de trazados, ya tengo mi trazado, voy a poner en grande. ¿Ven? Ya tengo hecho un trazado. Exacto, funciona igual que en la pluma, Santiago. El tema de los atajos, el tema del control, funciona igual. Este trazado no está haciendo, en este caso, estas líneas azules, no está generando una imagen. Si yo imprimo, esta línea no va a salir. Solamente es un trazado que me está marcando algo que lo puedo usar de varias formas que por ahora lo vamos a usar para hacer solo selecciones. Después vamos a crear máscaras, podemos crear distintas funciones. Entonces, cuando quiero controlar lo que pasa en el trazado, ven que yo muevo, se me está moviendo la capa. Ahora, tengo que ir a esta opción, a esta selección de trazado. ¿Sí? Acá esta herramienta no me sirve para mover la imagen de las capas, solamente me va a habilitar para mover los trazados. ¿Sí? Yo lo puedo mover del lugar. Acá tengo un trazado selección directa, si queremos hacer una modificación en un trazado en particular. Y después, cuando terminamos de hacer el trazado, seleccionamos todo el trazado, clic derecho, y ahí, por ejemplo, puedo rellenar el trazado. Si lo que voy a hacer es pintar, es como si tuviese una selección hecha y pinto por encima, entonces ahí estaría rompiendo la imagen de Batman. Entonces, para eso, yo lo que podría hacer antes de hacer esto es crear una capa nueva, o puedo hacer una selección, ¿sí? Esta es la que vamos a usar. Hago una selección, el suavizado, más o menos, para a veces que no quede tan duro, no se ajuste mucho a los píxeles, le puedo dar 1 o 2 como para que se extienda un poco hacia afuera, y ahí yo creo mi primer trazado. Entonces, otra forma de hacer selecciones lo puedo hacer de esta manera, ¿sí? Crear un trazado a partir de lo que es las formas. Entonces, ahí puedo sumar, después yo puedo combinar, siempre con Shift puedo ir sumando nuevas selecciones en base a la forma. Y este trazado me va a quedar para que hasta que yo no lo elimine, me va a quedar para volverlo a usar. Si yo puedo acceder nuevamente, elimino la selección, selecciono el trazado
y ya empiezo a trabajar. Y acá podemos, y funciona igual que las capas. Puedo ir agregando trazados tras trazados y los puedo eliminar directamente. Nosotros podemos traer un trazado hecho ya de Illustrator. Yo puedo tomar una imagen vectorial, un trazado que yo haga, ¿sí? Puedo tomar, no sé, vamos a crear una imagen rápida, o la imagen. Tomo estos dos. No sé, la fusiono, ¿sí? Entonces, ahora yo tomo esta imagen, control C, copiar, voy a Photoshop, y ahí tengo varias opciones, ¿sí? A veces conviene tener siempre, crear una capa nueva. Entonces, cuando pongo control B, B corta, ahí me va a preguntar qué es lo que quiero hacer con lo que quiero pegar. Antes con las imágenes directamente me pegaba la imagen incrustada, la imagen rasterizada y me la pegaba. Acá cuando tengo un trazado, me pregunto qué es lo que quiero hacer. Si quiero traer el trazado como un objeto inteligente, hago un clic, me trae el trazado, lógicamente lo toma como si fuese un mapa de bits. Si yo me acerco van a ver que se empieza a pixelar dependiendo de la resolución de lo que es la imagen. La diferencia es que como objeto inteligente, cuando yo hacía un clic, lo que hacía es me abría una solapa nueva en Photoshop. Ahora si yo hago un doble clic, lo que hace, espero que no me abra otro Illustrator, si no me abre, sí, sabía que me iba a pasar eso, porque tengo las dos versiones, me va a abrir en un temporal, pero en Illustrator, ¿sí? En el nuevo Illustrator. Entonces ahí ya lo genero y lo puedo modificar. Si hago cualquier modificación, ¿sí? Una vez que lo guardo, control S, cierro imagen, y ahora cuando vuelvo, ahí se modificó automáticamente. Funciona igual que el objeto inteligente. Puedo trabajar sobre una imagen rasterizada. Se usa mucho si en una fotografía ya quiero integrar el logo, ¿sí? De mi empresa en una imagen retocada. Entonces traigo directamente la imagen vectorizada dentro de la imagen como objeto inteligente. Cualquier cambio lo puedo hacer. Otra cosa es voy a volver a pegar. Si lo traigo como un trazado, me lo va a generar, ahora probamos, me lo va a generar como un trazado, como en la capa de trazados. ¿Ven? Yo pongo píxeles, me lo va a pegar como una imagen rasterizada. Y pongo trazados, en este caso, como estoy sobre una capa, me lo genera como una capa, con una máscara. ¿Sí? Esto de las máscaras lo vamos a ver después. Voy a trazado, voy a crear uno nuevo, y ahora sí lo creo como trazado, ahí me lo generó. ¿Ven? Porque antes, como yo lo estaba haciendo sobre una capa, lo que hace es me lo pega y me lo trabaja como una máscara. Es como una máscara de recorte que habíamos visto en... Voy a volver para atrás. Si lo hago sobre acá, hago un trazado. Ahí porque yo ya tengo abierto esto. Bueno, voy a eliminar esto. Ahora sí. Ahora tendría que funcionar. Control B, trazado. Y ahí me genera. Es como una máscara de recorte como teníamos en Illustrator. ¿Sí? Automáticamente ya funciona. Esto es máscara. Más que nada lo vamos a tener que utilizar cuando queremos hacer recortes, cuando tenemos objetos inteligentes. ¿Sí? Entonces ahí me permite ocultar, por ejemplo, un fondo usando objetos inteligentes sin necesidad de eliminarlos. Entonces voy a dar clic derecho, eliminar máscara vectorial, que es lo que me genera, y si no lo genero, recuerden, creamos una nueva y ahí lo pegamos. ¿Sí? Pegamos la imagen. Y después otra de las opciones es cuando capa de forma. Las capas de forma son como, se manejan igual. Ven que yo puedo modificarlos, las herramientas, tenemos los puntos, los vértices que tenemos desde Illustrator. Y las capas de formas, ven que es una capa especial, ya es como una capa, tenemos las capas rasterizadas, las capas de texto y tenemos las capas de formas. Estas capas de formas nosotros podemos crear, acá ya tenemos algunas definidas, capas de forma, herramientas, formas personalizadas, o tenemos las básicas, rectángulos, son como imágenes vectoriales que podemos traer. Y acá, por ejemplo, podemos crear la imagen que nosotros queramos, ahí podemos traer. ¿Sí? Entonces ahí generamos la base y le podemos dar un color, ¿sí? Nosotros podemos generar en base a una selección un nuevo
una nueva forma, ¿sí? Yo selecciono, por ejemplo, vamos a seleccionar esta capa, la invertimos, selección, invertir, y vamos a tomar esta también para que no se seleccione. Ahí deberíamos funcionar. Entonces, ahora con selección voy a hacer una... Ah, pero se me seleccionó todo esto. No, vamos a tomar esto. Imagen. Edición. Definir. Esto es para crear un valor, un pincel, tomando el valor de esta imagen. Y si no, podemos hacer una... hacer trazado de trabajo. ¿Ven? Ahí creamos un trazado en base a una selección. ¿Sí? A partir de una selección también podemos, como así podemos crear en base a un trazado una selección, en base a una selección creamos un trazado. Entonces, ahora sí, una vez que ya tengo el trazado hecho, que era lo que quería hacer con Batman, ahora definir la forma personalizada. ¿Sí? Entonces, ahí creamos la forma que... Y después ya nos va a quedar dentro de este sector. Ahí todas las formas que nosotros hagamos se van a ir creando automáticamente. Nosotros entonces podemos hacer selección, por ejemplo, de un logo y crear como si fuese, y después es una especie de sello que se va creando en capas nuevas. ¿Sí? Entonces, en base a una selección yo puedo crear un trazado y en base a un trazado una selección que después dentro de edición, por ejemplo, podemos después, vamos a ver cuando queremos crear pinceles nuevos, motivos, en base también a la imagen de la capa. Sí, Carmen, la imagen como capa, nosotros podemos crear capas, ¿sí? Capa, lo que hace es máscara. Entonces, yo puedo crear una máscara en base a una selección o en base a lo que era el trazado, ¿sí? Lo que hace el trazado en base, yo tengo este trazado y yo al tener seleccionado un trazado, yo puedo generar, acá abajo tenemos una opción que es capas, ¿sí? A la tercera capa, primero es una capa común, ¿sí? No tenía nada seleccionado, está vacía. Al hacer otra vez, se me genera una máscara. Eso es la misma estrella que me aparecía antes, solamente que me salteaba un paso. Ahora está funcionando esa capa, ese trazado, voy a seleccionar acá, como una máscara, ¿sí? Entonces ahí yo me coloco y puedo armar. Si lo quiero agrandar, ahí voy a tener que ir a lo que son selecciones de capa y modificar la forma, ¿sí? Esto funciona también, esto nosotros habíamos visto, que dentro de Illustrator nosotros podíamos tener una imagen sobre otra, puede ser una imagen de mapa de bit o de imagen vectorial. Entonces, cuando tenía dos imágenes, clic derecho, crear máscara de recorte, ¿sí? Entonces, la que estaba arriba, lo que hacía, contenía lo que estaba abajo. No es que me lo está borrando, sino me lo está... Me toma la posición. Ahora, si yo quiero controlar esto, entro a la imagen y lo muevo y le doy la forma, elijo. Lo mismo pasa con las capas, solamente que siempre en Photoshop, siempre lo trabajamos, en vez de Illustrator que lo trabajamos sobre las imágenes, en Photoshop lo trabajamos siempre sobre las capas, ¿sí? Sobre el panel de capas, por eso tenemos tantas opciones dentro de las capas. Sí, eso, Daniela, lo vamos a ver. Si llegamos ahora, si no en la próxima, vamos a ver eso, que son herramientas de edición. Herramientas de edición las vamos a ver en la próxima. La imagen, Santiago, la imagen rasterizada son imágenes que están tomando el valor de la resolución de mi documento. ¿Sí? Yo al tener esta imagen rasterizada, está trabajando, cuando yo pegué esta imagen, vamos a eliminar estas capas. Esta imagen, cuando no tengo un loguito, me quiere decir que es una imagen rasterizada. Es decir, los píxeles se adaptaron a la imagen, a la resolución que yo tengo. Yo estoy trabajando en una resolución de 72 píxeles por pulgada en mi tamaño, en determinados tipos de tamaño. En centímetros tengo 30 por 30 centímetros, está trabajando en 72. Las imágenes rasterizadas dependen de esos píxeles. Ahora, las imágenes como objetos inteligentes están leyendo desde otro archivo una imagen rasterizada, ¿sí? Original con el tamaño original que tiene.
la cantidad de depende ahí de la resolución, todo. Cuando yo hablo de imágenes rasterizadas es como cuando nosotros, es algo parecido si yo hablara del texto, cuando lo paso a contornos en Illustrator, lo estoy convirtiendo a vectores, bueno, algo sí puede ser, se puede tomar como ejemplo de una imagen rasterizada. Yo cuando tengo una imagen como, por ejemplo, tengo un trazado, una imagen de forma, la puedo rasterizar también. O puedo tener un texto, acá también lo mismo pasa, yo el texto, vamos a abrir, tengo mi texto, que tengo las funciones, que después vamos a entrar a lo que es propiedades, ven acá tengo las propiedades del texto, y ahora, es como si yo este texto lo vamos a agrandar. Vamos a control T, aumentamos el tamaño. Entonces, yo todavía tengo propiedades de modificación de texto como si fuese cualquier editor de texto, porque lo está tomando como es una capa de texto, ¿ves? Es diferente. Ahora, si hago un clic derecho y lo rasterizo el texto, ya lo convierte, es como convertir a contornos. En vez de convertirlo a vectores, lo estoy convirtiendo a los píxeles que pertenecen a la imagen. ¿Se entiende? Ahora ya lo está tomando como una imagen. Ya no tengo propiedades de un texto cualquiera. Como cuando convertimos a contornos un texto a las fuentes que tenemos dentro de la imagen. No lo puedo editar como si fuese un texto, lo puedo editar como si fuese una imagen. No, lo puedo, por ejemplo, le quiero cambiar el tamaño, sí, lo puedo hacer como le cambio el tamaño a cualquier imagen. Ahora, pero si lo quiero tomar con la imagen de texto, ya no puedo. ¿Sí? Ya no lo tomo, ya pierdo las propiedades. Bien, entonces para selección, volvemos a la selección, varita mágica. En este caso, le voy a sacar que sea continuo. ¿Para qué? Para que solo me tome el fondo. Ah, disculpen. Sí, me había preguntado que era una imagen rasterizada. Entonces, en este caso, tomamos esto. Si queremos eliminar, eliminamos. Lo que vamos a ver en las próximas son las máscaras, que no me quería adelantar, es cuando tengo una selección hecha, tengo acá un botón que se llama máscaras. Cuando aprieto la máscara, no me está rompiendo la imagen, porque yo cuando presiono suprimir sobre una imagen, rompo esos píxeles, los elimino. En este caso, cuando creo máscaras, las oculto solamente. Por ahora, como estamos trabajando con imágenes rasterizadas y para aprovechar las herramientas, trabajamos sobre este tipo de imagen. Por ejemplo, vamos a abrir una imagen más compleja. Vamos a tomar esto. ¿Sí? Tengo un fondo más complejo. Acá puedo tomar la varita mágica y probar. Como tengo hay una textura más compleja, no son elementos más suaves, ahí cuesta más. Entonces tengo otra opción que se llama herramienta selección rápida. Es una combinación entre lo que es un pincel y una varita mágica. Entonces lo que yo puedo hacer, un clic y soltar y me toma un sector o pinto, voy pintando. Quizás a veces me toma un poco más de lo que yo quiero, no importa, después lo puedo sacar. Tomo toda esta imagen con el Alt, ¿ven? Paso sobre el pelo, entonces me va quitando esto también. Para disminuir el valor del pincel, así como cualquier otro pincel, todas las herramientas que utilicen pincel, el Alt, clic derecho y arrastro hacia afuera, hacia adentro, lo achico. Si no, un clic derecho directamente, ahora porque estoy con otro tipo de pincel, pero con el pincel, clic derecho y ya lo bajo. Si no, lo maneja. Y si no, acá arriba ustedes tienen las formas de usar. Entonces ahí le voy seleccionando, voy pintando y voy agregando. Supongamos que ahí el bigote, que también me lo tomó. Vamos a ver, vamos seleccionando. Ahora voy a probar qué es lo que me está eliminando. Okay. Ahí está, lo voy a transformar como una imagen común para que no me traiga problemas. Ahora sí, vamos a otra vez. Empiezo a pintar. Si hay algo que me paso, con el Alt lo elimino. ¿Sí? Si no, esto después lo voy a poder arreglar. ¿Ven? Toda esta parte, achico el mouse.
y voy agregando todo este sector. Entonces, si hay una parte que no quería juntar, con el Alt voy cambiando entre más y menos y voy sumando. Esta parte la quería seleccionar y la puedo ir tomando, sumando o no. Bien, supongo que ya tenemos la selección hecha. Y ahí lo podemos con Control J, ahí nos pasamos, ¿ven? Paso lo que es lo que tenía seleccionado y lo que no. Vamos a sacar esto lo vamos a dejar. Vamos a seleccionar, vamos a hacer más fácil, vamos a seleccionar al personaje. ¿Sí? Seleccionamos. Listo, ahora sí, Control Alt J, selecciono el personaje, si hay algunos elementos que todavía me quedaron, los vuelvo a seleccionar. Listo, otra vez. Shift, Control J, y estos dos los pego. Control J, perdón, Control E, ahí está. Ahora sí, supongamos tengo hecho ya la división. Quiero reemplazar, quiero rellenar esto, quiero rellenar el fondo, quiero seguir usando este fondo. Sí, estaba leyendo lo que me ponía Julio. Ahora te la muestro, Julio, cuál sería en estos casos cuando tenemos cabellos la mejor opción y que es como es perfeccionar una selección que tengamos. Ahora te lo explico eso, Julio. Cuando desaparece en una herramienta el tamaño del pincel, ¿cómo hago para seleccionarlo? El tamaño, agrándenlo, fíjese que no lo tengan demasiado pequeño o con agranden eso como les dije, y si no, fíjense con lo que es Alt hacia afuera, debería aparecer. Quizás lo tienen demasiado grande, demasiado pequeño. También con lo que es si tienen bloqueado la mayúscula, el bloqueo de mayúscula también desaparece, ¿sí? Ustedes lo destildan. Esa es otra forma, suele pasar que tenemos bloqueado las mayúsculas y nos desaparece el cursor. Entonces, quiero seleccionar esto. Lo que voy a hacer es un control. Así selecciono el vacío, hago un control sobre la capa y lo que puedo hacer es, en lo que es selección, voy a ir a los modificar y voy a expandir un poco, porque la selección que me hizo al hacer un control solamente me seleccionó parte. Así, hacia afuera voy a hacer unos 5 píxeles. A la selección que tengo me lo expande hacia todos los lados 5 píxeles. Entonces ahí ya me queda un grosor sobre la selección. Ahora, lo que puedo hacer es, con esta selección voy a ir a a edición, rellenar. Con rellenar, acá van a encontrar varios. Yo puedo rellenar selecciones, por ejemplo, con un color frontal, en este caso me lo va a pintar de negro, con un color de fondo de blanco, porque son los colores que yo tengo en la barra de herramientas. Pero esta herramienta es según el contenido. Según el contenido lo que va a hacer un cálculo de todos los píxeles que tiene alrededor como para lograr un relleno más preciso, ¿sí? Entonces acá le voy a poner OK. Y ahí más o menos me tomó parte, quizás tomó esta parte que yo no quería tomar, lo tomó, pero cuando hago una selección, más o menos me respetó esa textura que tengo en la imagen y lo pude resolver. Esta misma rellenar según el contenido viene con una herramienta que se llama herramienta pincel corrector puntual. Yo puedo tomar, acá agrando el pincel, pinto, ven que yo pinto, no es que me está pintando con un pincel, si yo intento pintar acá, me lo va a pintar de un color oscuro. Esta herramienta hace lo mismo que hice con la rellenar según el contenido. Toma los píxeles que tiene alrededor y va creando un relleno, ¿ven? Ahí tomo. Si quiero eliminar esta estrella, lo pinto. Y ven que no se nota tanto la diferencia en lo que yo pinté y no. Se fue distribuyendo bien hacia los lados todo lo que fui pintando. Si yo quiero eliminar esto también, lo pinto y se elimina. Entonces ahí ya tengo separado lo que es el fondo de lo que viene en la parte de lo... Entonces ya ahí yo puedo mover y puedo empezar a trabajar sobre esta imagen. Si lo quiero hacer más pequeño, lo quiero cambiar, ya los tengo en dos capas separadas.
¿sí? No me olvido del recorte que ya hice en el fondo. Hay una opción que es en edición que se llama transformación de posición libre, que ahí automáticamente me va a generar, ¿sí?, como una grilla sobre el personaje, en este caso, donde yo puedo ir haciendo varios clics en distintos lugares. Voy creando como unos tipos de chinches, voy anclando esos sectores de la imagen como para que después los pueda mover, ¿sí? Son como puntos de ancla sobre la imagen. Entonces después puedo hacer movimientos, selecciono uno, lo muevo. Como yo tengo anclado este lugar, entonces al moverlo se ancla justo en el lugar donde yo tengo. Entonces yo puedo hacer pequeños ajustes o también me sirve para hacer animaciones, ¿sí? Ahora voy a mostrar alguna animación rápida, ahora, si llegamos, terminamos. ¿Ven? Entonces yo puedo ajustar el movimiento de la sección, no todo siempre en bloques. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo seleccionar uno o varios. Ahora te explico de vuelta. Ahí puedo mover, ¿ven? Puedo ajustar un poco la posición de la cabeza, puedo empezar a trabajar. Esto es con la herramienta, voy a lo que es, a una selección, cuando termino, hago un Enter, ¿sí? Ahí me paso. Lo malo de esto es que siempre que trabajemos en capas rasterizadas, cuando ya le doy Enter, ya se aplica y rompí. Si yo lo hubiese hecho esto mismo en una capa inteligente, ¿ven? Ahora voy a transformarlo en un objeto inteligente. Ahora voy a ir a edición, lo mismo, deformación de posición libre. ¿Sí? Acá lo pongo, ahí ya tengo. Empiezo a crear. Si quiero borrar, lo mismo, empiezo a hacer con el Alt, siempre el Alt resta. Entonces, puedo agregar, agrego las chinches que quiero, lo voy ajustando. Ahora sí, cuando... Ahí me fijo, ahí está, ahí lo selecciono y ahí lo puedo mover. Ahora, cuando hago un Enter, van a ver que, ¿vieron? Antes no me pasó. Cuando traigo una imagen como objeto inteligente, me da opciones de que puedo deshacer ese cambio. Con las imágenes rasterizadas son destructivas y no las puedo modificar. Con muchas herramientas va a pasar lo mismo, ¿sí? Puedo eliminar, crear. Entonces, después puedo empezar a crear una animación simple. Para crear una animación, después paso otra vez a lo que es a la selección más precisa, por ejemplo, selección de lo que es cabello. Voy a abrir algo más sencillo, como para hacer algo rápido. Por ejemplo, voy a tomar esta imagen. ¿Sí? Quiero hacer un cambio de movimiento de un logo. Entonces, tomo la imagen. Lo voy a convertir en una capa normal. Hago lo mismo. Uso cuál es la herramienta mejor para hacer una selección. En este caso, hay mucho contraste. Uso la varita mágica. ¿Ah? Con Shift voy sumando. Tengo la selección. Control Shift J. Ya tengo separado esta misma. Control sobre la miniatura para hacer la selección del logo. Ya no voy a trabajar sobre el logo, sino voy a trabajar sobre la capa. Para que no me queden algunos trazos, voy a extender esa selección. Selección, modificar, expandir y lo muevo, no sé, 10 píxeles hacia afuera. Ahí ya me queda agrupado. Vuelvo, edición, rellenar. Estoy haciendo lo mismo que hice antes, ¿sí? Según el contenido. Y ya tengo relleno rápidamente el contorno. Hay una herramienta que después la vamos a ver que se llama, para lo que me preguntaba sobre si yo quiero eliminar un árbol que está delante de un edificio, hay que ver cómo es el árbol, ¿sí? Una de las herramientas que te mostré es la que es herramienta corrector puntual. Y una de las que más clásicas que usa Photoshop es la herramienta tampón de clonar. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero eliminar parte de una nube, el tampón de clonar lo que hace es, toma un sector de la imagen, puede ser en la capa, ¿ven? Acá yo tengo la capa actual. Yo puedo poner en todas las capas, me toma parte de la imagen que está por debajo. ¿Sí? Yo voy a trabajar en esta capa. Con el Alt fijo un lugar de la escena. ¿Sí? A un clic ya creo el lugar. Y ahora me ubico con el pincel en otro sector y lo que estoy haciendo, estoy clonando en el lugar donde yo pegué. Esa es otra forma para eliminar parte de una imagen. ¿Sí? Entonces, en este caso ya tengo separado la imagen. Si quiero hacer un clip de movimiento, Photoshop nos da la oportunidad
no está pensado para hacer animaciones, pero se puede hacer rápidamente con algo bien básico. Para eso vamos a desplegar la ventana línea de tiempo. Y ahí nos van a aparecer dos opciones de tipos de animación. Una de animación de video, el movimiento es más suave, pero es más limitado. Nos sirve para hacer cambios de tonos, cambios solamente de desplazamientos, pero ahí ya nos va a generar el peso de la imagen final, va a ser un MP4. Yo quiero hacer algo más básico, un GIF animado. Entonces lo que obvio es la opción animación de cuadros. Las animaciones de cuadros dependen de las capas. ¿Sí? Yo pongo acá, clic, y automáticamente ya me va a generar un fotograma clave. Es un fotograma, vamos a aumentarlo. Entonces, cuando yo voy a necesitar crear copias de esta capa, ¿por qué? Porque siempre va a leer, al mover una capa, se va a mover la otra. Yo empiezo con esta línea de tiempo, con esta capa. Voy a crear una nueva, ¿sí? Una nueva. Antes voy a crear duplicados. Voy a hacer 4 pasos, así que control J 4 veces. Entonces, la capa 1 está usando esta capa 1. Esta capa 2, solamente voy a usar la capa 2. Entonces, voy a hacer un control T, no sé, con el Alt y el Shift para empezar a limitar como si estuviese rotando. Enter. Ahora voy a una capa nueva, voy a usar. Si yo utilizaría la misma en este fotograma 3, al cambiarlo se me va a cambiar en el fotograma 2. ¿Sí? Entonces por eso pongo renovar. Entonces hago control y modifico. Entonces voy creando el movimiento. ¿Ven? Esta la voy a sacar. Entonces el 1, el 2 es este y el 3 es este. Ahora sí. 2, 3 y ponemos uno más que vendría a ser el 4, donde yo voy y lo llevo hasta el límite. Supongamos que es esto lo que quiero hacer. Me fijo, cuando le doy play, voy creando. ¿Sí? Tendría más tiempo, le doy toda la animación que quiero, le puedo cambiar los tonos, los colores, agregarle cualquier elemento en capas nuevas, lo puedo hacer. Una vez que tengamos esto, si queremos cambiar el tiempo, vemos que va muy rápido, acá abajo le cambiamos la cantidad, cuánto tarda cada fotograma en pasar de un lado al otro. Probamos y ahí se va más despacio. Se va a repetir infinitas veces. Listo, esto igual lo voy a poder cambiar después. Voy a lo que es archivo y voy a ir a lo que es exportar, en este caso. ¿Sí? Entonces voy a exportar y lo que voy a poner, voy a guardar para web. Entonces, ahí para guardar para web nos sirve también para imágenes estáticas, no siempre con GIF animados. Lo que hace es me guarda una copia pensada para la web. Ven que acá yo me puedo elegir opciones que me van a crear, por ejemplo, a reducir el tamaño lo más que pueda de mi imagen. Yo tengo esta imagen que está pesando 83K. Estoy trabajando en la mayor capacidad de colores, 256, es un GIF. El GIF me permite animaciones, si fuese un JPG, un PNG no, así que voy a trabajar con un GIF. Acá el tamaño, si yo quiero reducir el tamaño, no quiero que este GIF sea el tamaño original que yo empecé a trabajar, lo puedo modificar, le pongo 300, lo pongo a la mitad. ¿Y cuántas veces se va a repetir? Si no quiero que tenga tanta resolución, también le bajo la resolución a la mitad. Quizás no se vea tan bien, acá lo voy a aumentar para que se vea mejor el tamaño. Quiero respetar el tamaño, pero no tanto la cantidad de colores que usa. Se la bajo a la mitad. Listo, ya pesa 78. Puedo poner previsualizar, me va a abrir el Explorer o el que tengamos por defecto, cómo se va a ver la imagen. ¿Sí? Listo, se va a repetir infinitas veces. Yo puedo elegirle la cantidad de veces que se ve una vez o las que quiera. ¿Sí? Listo. Ahora pongo guardar. Tengo un logo GIF, escritorio, clase virtual, módulo 2, logo animado. Listo, ya creé una animación rápida. Entonces, esta ya me queda la imagen. Voy a lo que es logo animado, ya tengo el GIF animado. Que a veces me está fallando el Explorer. Ahí está. Y ahí se va re bien. Rápidamente yo puedo crear una animación, si queremos, para una web o algo, a partir de una imagen estática, separé el fondo y ya empecé a trabajar con lo que es la imagen. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto?
Buenísimo. Entonces, vamos a buscar una imagen. A ver, algo que con pelos. Bueno, este tiene pelos, es complicado. Vamos a tomar esta. Voy a copiar la imagen. Tengo mi imagen. Vamos a reducir el ancho, así se ve mejor. Lo voy a poner 20 por 20. Ahí ya empiezo. Entonces, con la varita mágica o con lo que es la selección, ven, es más complicado. Después yo le puedo empezar a bajar la tolerancia y no se va a ver tan bien. La selección es más complicada de seleccionar, el tema de los pelos, de separar. ¿Sí? Si yo acá suprimo, ese sector quizás queda un poco duro de lo que yo quiero. ¿Sí? Yo le quiero crear otro fondo, agregarle un fondo diferente. Por ejemplo, voy a agregarle un fondo, vamos a colocar. ¿Sí? Quiero reemplazarlo con este fondo. Entonces, otra forma de hacer selecciones, yo puedo usar con esas las que vimos. Si no, tenemos una herramienta que se llama acá máscara rápida, que también me sirve para seleccionar. Sirve mucho si tenemos una tableta gráfica, que es como nos sirve, es seleccionar en base a un pincel. ¿Sí? Yo voy a tomar toda esta selección bien a lo grueso modo. ¿Sí? Empiezo a pintar. Esta es otra forma de hacer selecciones. ¿Sí? Ahora cuando yo desactive esa herramienta, todo lo que yo tenía pintado queda al revés. En este caso funciona al revés. Todo lo que no pinté no queda seleccionado. ¿Ven? Yo voy a pintar esto y va a quedar el fondo seleccionado. Y lo voy a invertir después. Voy a pintar acá más o menos que tome todos los pelos que están sueltos de la imagen, porque después lo voy a perfeccionar esto con una herramienta. Entonces, una vez que ya tengo la selección hecha, deselecciono, ¿ven? Y ya me quedó invertida. Lo que hago es invertir. El atajo para invertir una selección, Shift control la tecla I, ahora sí, si yo elimino, se me elimina el personaje. Porque lo que yo quiero perfeccionar no es la selección del fondo, sino la selección del personaje. Así que lo que voy es, en cualquier herramienta de selección se les va a activar esta herramienta, seleccionar y aplicar máscara, que accede a otra herramienta. Si tienen versiones más viejas, se les llamaba perfeccionar selección. ¿Sí? Santiago, ¿con qué herramienta había hecho el GIF? Lo que hago el GIF, uso el panel en ventana, vayan a línea de tiempo. Ese te va a permitir, te va a abrir otra ventana donde le puedes dar OK. Y para guardarlo, vas, porque me preguntó, por las dudas que no vieron, cómo se hacía el GIF. Y después lo llevas a exportar. ¿Sí? Y ahí lo guardas. Entonces, ahora sí, con esta herramienta yo puedo perfeccionar. Ven que ahí me aparece. Yo puedo ver acá, esto es solamente para visualizar mejor mi selección. ¿Sí? Tener un fondo, el fondo real, un fondo en rojo, un fondo al revés, en negativo, un fondo gris. Entonces, voy a elegir este que se nota mejor qué es lo que está seleccionado y qué no. Entonces, la herramienta que voy a usar es esta. Herramienta pincel de perfeccionar bordes. ¿Sí? Si no, tengo acá selección rápida que puedo volver a seleccionar. Y después, con todas estas opciones, voy a ir perfeccionando. Ven que yo voy a ir pintando más o menos cerca. ¿Ven? Se va a ir seleccionando todo. Trata de separar. Acá van a ver que en los pelos también me va dejando en rojo, cosa que con otras herramientas no iba a ser tan fácil. Esto igual, cualquier cosa que seleccione más o no me esté tomando bien, dentro de estas opciones, siempre va a depender de las herramientas, me lo va a ir, ven que yo, es como, por más que pinte por adentro, no me lo toma el todo, sino con el Alt siempre es el negativo de la herramienta, ¿sí? Entonces ahí perfeccionan, trabajan con un pincel más chico y van arreglando, ¿sí? ¿Ven? Yo antes, todo lo que no tenía seleccionado lo voy perfeccionando de esta manera. Es como pintar un pincel. Entonces, si hay algo que me pase, otra vez, con paciencia también. Entonces quizás nos lleva un ratito, yo lo hago rápido acá para que llegar a la clase, pero ahí voy pintando, ¿sí? Entonces voy trabajando toda esta parte. Ven, rápidamente ya van a ver la diferencia. Ahora cuando si pongo en las opciones de ver, o en superponer, o en la imagen real, yo puedo trabajar. Ahí ya
se llegan a ver, se separaron los pelos. No sé si lo llegan a ver ustedes en el video, si no después pruébenlo con una herramienta. Ahí. Y ahora con estas opciones, por ejemplo, de cómo se va, acá yo puedo aumentar, así se nota mejor. Entonces, esto con por ejemplo, con las herramientas de la varita mágica, con las otras, es muy difícil. Así que necesito siempre en las propiedades entren a lo que es perfeccionar, o ahora les van cambiando el nombre. Y acá bueno, pueden redondear, ¿sí? Esto dependiendo, ustedes van viendo los resultados. Ven acá desvanecer la selección que hayan hecho, el contraste, ¿sí? Más duro lo que es la selección, o que se vaya desvaneciendo de a poco. Otro ajuste de salida, el descontaminar colores a veces también. Quizás algo que se haya eliminado cuando hice la selección, el descontaminar colores trata de tomar el fondo real y toma los mayores contrastes y el contraste que hace el objeto. Acá lo voy perfeccionando. Le doy OK. Acá puedo bajar. Y ahí me creó. En este caso, ven, ahí ya me creó una máscara automáticamente. Si no, después yo puedo elegir otra opción donde me lo va a mandar. Yo tengo el original y el original con el recorte hecho. ¿Sí? Entonces ahí yo quité cualquier cosa, yo hago un doble clic. Ahí vuelvo a entrar a esas herramientas. O si no, directamente en propiedades, acá tengo algunas opciones, ¿sí? En propiedades, vamos a poner acá propiedades. Tengo, ¿ven? Seleccionar y aplicar máscara, otra vez es el de perfeccionar máscara, la densidad de cómo se va fusionando la máscara. ¿Ven? No, en realidad no me eliminó el fondo, sino simplemente me lo ocultó con las máscaras. Que esto también lo vamos a ver más adelante, más opciones sobre esta máscara. Pero para los que quieren hacer, ahí tienen más preciso cómo funciona. El negro es lo que está en opacidad al 0%, lo blanco es lo que tiene en opacidad al 100%. Después yo voy a poder trabajar con grises, que todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero esta es una herramienta para los que ya quieren empezar a sacar fondos, una de las que más se usa a la hora de hacer algo mucho más preciso y más detallado. Después lo vamos a probar de vuelta con otro ejemplo de quizás que los pelos estén un poco más sueltos y no sea dibujado. ¿Sí? Bien, entonces, dentro de lo que es las opciones de capa, por ejemplo, tomo esto, selección, tenemos las opciones de opacidad. Si yo quiero bajar la opacidad, estoy bajando la opacidad de toda la capa, ¿sí? Estas las voy a eliminar, si no molestan. Trabajo sobre. Ahí tengo la opacidad de las capas. Ahora, acá tienen uno que se llama relleno. Si yo no tengo nada, todavía no tengo nada aplicado, si yo le bajo la opacidad del relleno, va a parecer que tiene la misma función que opacidad. Pero esto después cuando veamos estilos de capa, que son efectos que se le pueden poner a un contenido de la imagen, si hago doble clic, después también, esto lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, le puedo poner un color de trazo. ¿Sí? Simplemente al contenido, no es que te reconoce, no es como el trazo que nosotros trabajamos, ven que me está tomando toda la imagen, ¿sí? El trazo de la imagen, no alrededor. Yo lo que podría hacer es, antes de hacer esto, voy a eliminar el fondo. ¿Sí? De manera primitiva, elimino, ahora sí, así se nota más el efecto. Color de trazo, entonces me agrego un trazo alrededor del objeto. ¿Sí? Un trazo hacia adentro, hacia externo. ¿Ven? Pero también me está tomando el trazo estos son efectos que no se usan mucho para fotomontajes porque no quedan muy reales. ¿Sí? Después vamos a usar filtros, vamos a usar otros recursos. Si quiero crear un destello sobre una imagen, se usa mucho para los textos, para los logos que se van, para separarlos un poco del fondo. Son recursos rápidos que se usan sobre las capas. ¿Sí? Acá un efecto de resplandor exterior, entonces ahí cada vez puedo ir agregando distintos efectos. Entonces lo que hace es, el relleno es, me oculta, pero me queda lo que es el efecto que yo puse. ¿Sí? Trabaja al revés de lo que es la opacidad, siempre afecta a toda la capa. Flavia, para lo que me pregunta Flavia es, no, es como todo. Van a encontrar diferentes herramientas y cada uno después encuentra cuál es la función. Eso es lo que yo les comenté de lo que separar el pelo de un fondo, donde es más difícil, hay como 3, 4 de las más conocidas formas diferentes de hacerlo.
Se puede hacer también separar. Acá tenemos un panel de canal donde nosotros está separado en tonos de grises cada canal, rojo, verde, amarillo. Entonces, también otra forma es, busco el canal donde resalte mejor la imagen y eso me va a permitir hacer una selección mejor. Por ejemplo, acá control, y ahí selecciono de otra manera a partir de esa es otra. Después, pero van a ver que hay muchas herramientas para lograr un objetivo. No hay nada. A ustedes les tiene que preocupar el resultado de lo que logren, ¿sí? Ustedes tengan el original como para que después los puedan trabajar. Cada diseñador trabaja diferente. Yo trato de mostrarles las herramientas las más, por lo menos las más fáciles de usar y las que más se usan a la hora de trabajar, por ejemplo, en este caso, de quitar un fondo. Voy a quitar, borrar estilo de capa. Y otra forma también de trabajar con las capas, ahí van a ver que se llaman los modos de fusión. Acá tenemos la opacidad, acá tenemos, por ejemplo, bloqueos general de toda la capa, no me permite aplicar ninguna herramienta, pero acá, por ejemplo, la transparencia. Si yo quiero aplicar un pincel sobre la transparencia, no me funciona, solamente me va a funcionar sobre el objeto, ¿sí? Estos son diferentes filtros, ¿sí?, de bloqueos. Pero acá tenemos las opciones de fusión, que las opciones de fusión después les va a aparecer, además en el menú de capas, le va a aparecer en otras herramientas. Es cómo reacciona la imagen que está en esa capa sobre las capas que están detrás, dependiendo de los colores que tenga. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo distintas formas, vamos probando y vamos viendo cómo reaccionan los colores que tiene el personaje sobre el ladrillo. Dependiendo de los colores que yo tenga en la otra capa, ven acá yo tengo un blanco, no voy a ver muchas diferencias, en este caso blancos, sobre lo que tengo. Siempre reacciona con las capas que tengo debajo. Esto se usa mucho también ¿por qué? Porque no es destructivo. Yo simplemente hago un efecto a esta imagen, simplemente afectando la capa. La imagen sigue estando intacta. Yo puedo volver a normal en cualquier momento. Por ejemplo, si yo voy a colocar, ya terminamos, ¿sí? Disculpen que me pasé, colocar, y quiero hacer una ilustración, quiero pintar directamente, en base a un boceto. Traigo un boceto hecho a lápiz, lo dejo en una capa, no importa si está rasterizada o como imagen inteligente, y voy a trabajar una capa por debajo. Entonces, con la capa por debajo si yo quiero empezar a pintar esta imagen, esta ilustración, pero si yo tengo la capa por encima, cuando empiezo a pintar, empiezo a perder la referencia de la imagen. Entonces, lo pongo por debajo. Esta imagen, una de las que más se usa, se pone multiplicar. Multiplicar trabaja muy bien con los blancos y negros. Entonces, los blancos no se van a ver, los negros sí. Ahora trabajo en la capa de abajo. Entonces, yo empiezo a pintar, ¿ven? Y puedo ver, estoy pintando en la capa de abajo, no estoy afectando esta, ¿sí? Entonces, yo puedo trabajar y hacer pintar. Después también, puedo ir agregando capas nuevas. Si tengo una tableta gráfica, voy a poder marcar bien los bordes para no depender siempre del boceto. Pero también, esto me sirve para este tipo de funciones. Van a ver que si buscan, muchos ilustradores usan este método. Tienen el boceto y después empiezan a trabajar sobre la capa, no sobre la capa misma, sino sobre la capa de abajo. Pintan, ¿ven? Pueden usar una capa nueva para otro color, o todo en la misma capa. ¿Sí? Entonces, marco el amarillo y trabajo sobre esta. ¿Sí? Entonces, ahí, si puedo tener otro color más oscuro, cuando estoy trabajando con el pincel, el Alt funciona como el cuentagotas. ¿Sí? Ahí accedo a ese cuentagotas y puedo, por ejemplo, en lo que es color, oscurezco un poco, entonces empiezo a tomar en base al pincel, clic, le saco la dureza y empiezo a pintar con un pincel más clarito. Entonces empiezo a generar sombras donde yo voy queriendo. ¿Sí? Esto es solamente la imagen original es esta, que la oculto y yo estoy pintando por abajo. Entonces el resultado final. Y lo mismo va a pasar con cualquier imagen. Esta imagen, lo único que hice es pasar en el modo de fusión, en vez de ponerla, ¿ven? Yo la pongo normal, yo por más que tenga imágenes abajo no se ve. Ahora, si yo le cambio el modo de fusión,
reacciona diferente. ¿Ven? Dependiendo de lo que la opción que elijo, va a reaccionar diferente a la imagen que yo tengo detrás. Yo lo que uso es multiplicar. Multiplicar lo único, no te afecta a los colores que tengo debajo, solamente hace transparente lo blanco. ¿Sí? A veces también sirve, si yo quiero agregar, por ejemplo, a ver, alguna imagen en blanco, yo creo que tengo. Pongo una pared de ladrillos, voy a colocar y uso esta. ¿Sí? Aplico esta imagen. Entonces, tengo una imagen en blanco y negro. Voy acá, multiplicar, no hizo falta recortar la imagen, solamente afectando a la capa. ¿Sí? ¿Ven? Ahí todo lo que es negro queda, todo lo que es blanco desaparece en la imagen. ¿Sí? Puedo tener la imagen de fondo que quiera. Por ejemplo, voy a traer otra que se note más. La capa de abajo. ¿Sí? Entonces trabajo sobre esta. Después, cuando veamos máscaras de capa, por ejemplo, hacer más pequeño esto. Yo puedo en cualquier momento ocultar esto. Si yo quiero, sin afectar a la imagen, es decir, borrarla, yo con las máscaras, acá le voy a agregar una máscara, pintando solamente de negro. Recuerden, el negro hace la opacidad al 0% y el blanco. Entonces, acá lo único que hago es, si yo quiero hacer el efecto que esté pasando las notas solamente por detrás de la casa, simplemente hago una máscara. Esto lo vamos a ver en la próxima. Entonces, si hay algunas que no quiero ocultar estas, no estoy borrando la imagen, solamente estoy trabajando sobre las capas. Y eso es lo que es bueno, siempre es conveniente trabajar, acostumbrarse a trabajar en distintas capas, con máscaras, que después nos vamos a profundizar en eso, porque nunca afectamos. Así, cualquier cambio que tenga que hacer, si yo hubiese hecho recortar las notas, ¿sí? Como íbamos diciendo, y después incrusto todo sobre una capa, si en algún momento yo tengo que cambiar de lugar esta imagen, yo después tengo que volver a hacer toda la imagen de vuelta, volver a recortarla, traer de vuelta. Entonces simplemente esta es una máscara. En cualquier momento se puede eliminar la máscara y puedo volver al original. Y esto también, saco el multiplicar y vuelvo a tener las imágenes originales. ¿Sí? En la próxima seguimos igual trabajando con imágenes con herramientas de edición, con tampón de clonar y después con las máscaras donde vamos a afectar. ¿Sí? Bueno, vayan probando todas las herramientas y después en la próxima seguimos con esto. Bueno, saludos chicos. Que tengan una buena semana. Chau, chau.